¿No dice la palabra de Dios? Que le dirán los de la derecha, venid a mí, bendito de mi Padre, porque me vestí desnudo. Bueno, le dice todo lo que le dice. Y le dice a los de la izquierda, yo nunca os conocí. El cerebro izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, pero el cerebro izquierdo es un cerebro que reflexiona. Es un cerebro que medita, que piensa, que calcula. El cerebro derecho es emocional. Y el cerebro derecho controla el lado izquierdo. Y Dios no quiere que vayan a Él a través de emociones, sino a través de reflexiones. Que usted le dice, medita y piensa. Todas las preguntas de Jesús no se basaban en qué tú sientes, sino cómo dice la Escritura. Cómo está escrito. Y es importante esto. Pero la inquietud de ellos es que la comida no tiene que ver con salvación. ¿Ha escuchado esto alguna vez? ¿Que lo que se come no tiene que ver con salvación? Claro. Pero lo que Adán y Eva comieron sí tenía que ver con salvación. Porque desobedecieron con la comida que Dios le dijo, de este no comas, de ese comieron y estamos en este problema hasta el día de hoy. Pues entonces la salvación de Adán estaba en la obediencia a lo que decía Dios. Pero en ese momento la obediencia solamente es, de todo puedes, de este no, y Satanás dijo, de ese sí. Así que el pecado entró por la boca. Entró por la boca. Y en estas iglesias me dicen, mira que Jesús comió pescado después que resucitó. Digo, ¿usted ha leído los versículos anteriores? Y se quedan mirando, digo, porque dice la razón por la cual él comió. Porque dice que no le creían que era él. Pensaban que veían ¿qué? Fantasmas. ¿A quién le ha salido un fantasma aquí? En el mundo espiritual los fantasmas no existen porque los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio fenecieron ya y ya no tienen más parte de todo lo que se hace bajo el sol. Así que el problema de ellos es, pero Jesús comió pescado. Dice que ¿por qué? Porque estaban tan impresionados que no creían que era él. Y Jesús dijo, mira, que yo soy, y comió, pero no fue, dijo, dame el menú para yo pedir un plato. Como era pescado que tenían ahí, tomó pescado y lo comió. Pero yo aseguro que si hubiese habido un cerdo, no se lo come. Entonces estas iglesias piensan que no tiene nada que ver con salvación, pero yo voy a mostrar aquí científicamente y con la palabra de Dios que sí tiene que ver con salvación, lo que se come. ¿Que hemos hecho poco caso a esto? Bien, usted sabe que la Reforma por la Salud es, aunque es el brazo derecho del mensaje adventista, de la proclamación de que Jesús viene pronto, pero es un mensaje para preparar un pueblo física, mental y espiritualmente para esperar a Jesús. Usted no hace nada siendo vegetariano yoga o siendo budista y no comer nada de animales. Usted hace algo si cuando usted come o bebe lo hace para la gloria y honra del que le dijo que lo hiciera así, de Dios. Entonces es muy diferente el comer nuestro con el comer de un yoga o del comer vegetariano o un budista que come totalmente cosas naturales. Nosotros no comemos así, sino para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Que si yo como o bebo o hago cualquier otra cosa, debo hacerlo para glorificar a Dios, al Creador. Entonces, hay una importancia en la salud intestinal en nuestra salvación, que voy a expresársela en este momento. Así que tiene que ver esa salud de nuestros intestinos con la salvación nuestra. Mucho que ver, mucho que ver. Y vamos a estudiarlo esto sobremanera. 1 Corintios 10:31 dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que cuando yo le digo a estas iglesias, si cuando usted se está comiendo el chicharrón de cerdo, usted le pregunta a Dios si esto lo va a glorificar. ¿Y cómo dice la palabra que el chicharrón es? Inmundo. ¿Cambia Dios? Dice la palabra, yo Jehová no cambio, no mudo palabra. No es que hoy digo que es sábado y mañana digo que es domingo. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, Dios no cambia.
Nosotros somos mutantes. Así que, Fisiología Médica de Guyton, si los que me escriben por WhatsApp me ponen su correo electrónico, ¿no? Me colocan su correo electrónico, este es mi correo electrónico, yo lo grabo con su nombre y le voy a enviar este libro. Este es un libro de Fisiología Médica en PDF, es la 11ª edición, realmente, o el llamada 11ª, la 11ª edición. Y voy a tratar otro libro de Fisiología Médica de cuando yo me gradué y usted verá la diferencia de las dos fisiologías. Porque el ser humano puede estudiar al ser humano y todavía no va a saber a profundidad todo, porque nosotros somos creación de Dios. Y por más que estudian, no pueden. ¿Sabe cómo se llaman las ciencias médicas? Y lo puede buscar en Google. Se llaman ciencias inexactas. Lo que en el pasado se usaba, hoy en día no se usa. Lo que en el pasado se pensaba, hoy en día no se piensa así. Porque como es una ciencia inexacta, no es exacta, el único exacto es Dios. Amén. Después no existe nada así. Entonces, miren, esta Fisiología Médica de Guyton, voy a hablar de ella en un momento, esta es la mitad de nuestro cerebro. El cerebro tiene dos partes, una parte derecha y otra parte izquierda, que se une por medio de esto, ¿no? Esto une los dos cerebros, ¿no? A eso le llaman cuerpo calloso. Une los dos cerebros, pero se pueden separar quirúrgicamente y el paciente sigue teniendo sus pensamientos, pero ya no lo transmite de uno al otro. Y ese es un detalle. Así que en el cerebro tenemos una corteza. Esa capa azul que usted ve ahí, que debió ser capa gris, pero es azul, ahí es que está la memoria de nosotros. Ahí están todas las neuronas nuestras en esa capa del cerebro. Así que, ¿cuál es el problema de nuestros teléfonos? La memoria, ¿sí? Si se llena la memoria, ¿qué pasa? O si se le daña el disco duro, ya se dañó el teléfono. Porque un teléfono sin memoria sigue siendo un teléfono, pero no tiene memoria. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo puedo tener la otra parte de mi cerebro, pero no tengo memoria. Un paciente de Alzheimer, esta parte de aquí, ¿no? Ya no hace conexión. Y el paciente, usted lo puede ver, que lo está mirando, usted le habla y se queda así, porque no puede recibir información y transmitir información. Así que esa corteza cerebral, sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él mana Jesús, mana la vida. Esa capa cerebral, vamos a estar hablando un poquito de ella. Eso se llama la corteza cerebral, y la corteza cerebral contiene en total 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Y usted diría, wow, ¿para qué yo quiero tantas células llamadas neuronas en mi cerebro? Usted verá qué interesante. Si la corteza cerebral, esa que nosotros le mostramos hace un momentito, tiene 100.000 millones de neuronas, es interesante entender que cada neurona, que esto es una neurona y tenemos 100.000 millones en el cerebro, cada neurona recibe información por esos pelitos de acá, la lleva a su cerebrito y la transmite a otras neuronas. Quiere decir que nosotros lo que hacemos es, una neurona le conecta a la otra la información y se la va pasando, ¿no? Entonces, esta neurona tiene una capacidad de almacenaje mejor que los teléfonos de nosotros. No hay computadora en la Tierra que pueda hacer lo que hacen las neuronas cerebrales. Cada neurona es capaz de almacenar una enciclopedia británica dentro. Esa es la capacidad de información. Así que tenemos ¿cuántos millones de neuronas? 100.000 millones. Tenemos 100.000 millones de enciclopedias británicas en la cabeza. ¿Nos hizo poquito a nosotros? ¿Nos puso a pensar? Dijo, mira, esa memoria no la va a poder llenar. Imagínense, y conocemos el cerebro hoy en día. El de Adán no lo conocemos. El de Adán era perfecto. Había salido de la mano de Dios, no había pecado. Su cerebro estaba intacto y no me imagino cuántos millones de neuronas tenía. No me puedo imaginar. Porque si nosotros con pecado tenemos 100.000 millones, yo no me imagino cuánto tenía la de Adán y la de Eva. Esta es Fisiología Médica de Guyton también, pero es la 7ª edición. En medicina los libros se compran, usted los compra ahora, después de varios años hay que comprar nuevos porque ya lo del pasado ya no sirve.
porque la información ha cambiado mucho, porque la ciencia es una ciencia inexacta, la ciencia médica. Este libro de 7ª edición de Guyton, mi padre me lo regaló cuando yo me gradué en el año 89. Y en el año 89, esta fisiología médica, pues yo la cambié porque había que cambiarla. Esta tiene información que yo estaba usando antes de este año, ya había cambiado. Entonces digo, bueno, hay que ponerse a actualizarse. Entonces, esa fisiología médica habla de lo que se llama la inervación del intestino, sistema nervioso intestinal. Escuche cómo le llaman. Sistema nervioso intestinal. Quiere decir que el sistema nervioso, el intestino tiene nervios. Nervios. Sabe que nosotros tenemos una médula espinal que lanza muchos cables eléctricos que tocan cada parte de nosotros, ¿no? Y esos cables eléctricos son los que llevan la información al cerebro. Pero dicen ellos en esa época, en el año 89, que el intestino tenía un sistema nervioso intestinal. Eso es lo que se pensaba. Y dice acá que el tubo intestinal tiene un sistema nervioso intrínseco, ¿no?, llamado sistema nervioso entérico. Escucha eso como lo llaman, o intestinal. Dice que ese inicia desde el esófago hasta toda la trayectoria hasta el ano, y este sistema regula la mayor parte de las funciones gastrointestinales. Eso es lo que se pensaba en ese momento. Ese sistema nervioso entérico lo que regula es lo que hace el intestino, porque está en el intestino. ¿Qué hacemos con el intestino? ¿Quién me dice? Cuando tomamos agua, ¿a quién se lo damos? Y cuando comemos, ¿a quién se lo damos? Al intestino. Y lo que está diciendo aquí solamente es que ese sistema, dice, regula las mayores funciones del intestino, gastrointestinal. Ahora bien, en general los movimientos y la secreción del tubo digestivo. Se pensaba que solamente ese sistema nervioso era para mover el intestino, ¿no?, y hacer que se haga la digestión. Eso era todo. O sea que era un sistema nervioso bastante simple, ¿no? Dice, y las señales parasimpáticas y simpáticas, hay dos sistemas en nosotros, uno que activa y otro que desactiva. Cuando una persona tiene diarrea, el intestino se mueve rápido, pero cuando no tiene diarrea, se mueve lento. Y vamos a ver el movimiento intestinal en un momento. Quiere decir que hay uno que activa el intestino y otro que no lo activa, ¿no? Dice que todo eso llega hasta el cerebro y puede, dice, alterar de gran manera el grado de actividad de ese intestino. Esto se pensaba en el año 89. Bien, vamos a ver la 11ª edición, ¿no? Ya no del año 89, la 11ª, publicada en 2006. Del 89 al 2006, ¿cuántos años? 17 años. Quiere decir que no quise tocar ninguna información. A mí no me gusta tocar información. Recuerden que una de las cosas que hago es que hay muchos médicos que ven mis videos de mis compañeros del pasado y pensaban que yo estaba loco cuando entré a la iglesia adventista. Pero yo les demostré a ellos científicamente que la iglesia adventista tenía la verdad. Y eso es lo que vamos a otra vez a hablar de eso. Uno de los primeros temas que yo traté se llamaba el espíritu comprobado por la ciencia. Y se lo comprobé científicamente que Dios habló a través de una sierva que no tenía universidad. Dios no necesita que usted se gradúe para hablar con usted. Necesita que usted se brinde, se preste a su servicio y entregue su vida completamente. En esta bibliografía habla aquí del sistema nervioso entérico 2. Ya no le llaman sistema nervioso entérico, sino 2. Y este sistema nervioso entérico 2, ¿no?, he hecho el estudio en el 2003 y publicado en esta edición. Quiere decir que 14 años después de haber dicho una cosa, ahora en el 2003 se dice otra cosa. Y esto es lo bonito de esto. Bien. Control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. ¿Escucha esta palabra? ¿Sabe lo que quiere decir propio? Que no depende del cerebro. Y se llama sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared del esófago hasta el ano. Y el número de neuronas de este sistema entérico es uno de 100 millones de neuronas. Quiere decir que Dios colocó neuronas en el cerebro y neuronas en el intestino.
totalmente separados uno del otro, le podía comunicar por dos nervios que bajan del cerebro, que se llaman nervios neumogástricos, que llegan, pasan por los pulmones, llegan ahí al intestino y se comunican. Pero se han cortado los nervios cuando la persona tiene un hipo que no lo deja y el diafragma brinca mucho, le cortan eso y el diafragma se calma y ya no se comunican, pero no necesitan comunicarse, porque Dios colocó 100 millones de neuronas en el intestino y 100.000 millones en el cerebro. Neuronas. Por eso a esto se le ha llamado el segundo cerebro, es las neuronas que viven en el intestino. Y estas neuronas, mire el intestino, mire qué organización. ¿Usted cree que esto lo hizo la evolución? No. ¿Usted cree que esa curvita que tiene ahí fue porque así tiene que ser? Casualidad. ¿Sabe quién hizo el cuerpo humano? Dios. Lo hizo un Dios porque lo hizo tan parecido al cerebro, ¿no? Tan parecido al cerebro porque le llaman el segundo cerebro a los 100 millones de neuronas en el intestino. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios y en el Espíritu y Profecía. Porque la palabra de Dios habla del segundo cerebro. Habla del intestino, completamente. Así que esta organización no es al azar, porque nosotros somos creación de un Dios todopoderoso y nos parecemos al dueño. Amén. Gloria a Dios. El doctor Emerson Meyer, que es profesor de fisiología, psiquiatría, escuche esto, y ciencia de biocomportamiento de la Universidad de California, afirma que una gran parte de nuestras emociones probablemente se vea influida por las neuronas de los intestinos. Quiere decir que mis intestinos son emocionales. ¿Vamos bien? Este es en Amazon. Yo tengo un video, pero lamentablemente lo tengo en mi Google Drive, en la nube. Aquí habla de el intestino, el segundo cerebro, ¿no? Esto fue hecho por un profesor de la Universidad de Columbia, explicando por qué las enfermedades mentales tienen que ver mucho con la salud intestinal. Y hoy en día se trabaja de esa manera en Inglaterra, con pacientes bipolares, se le trabaja a nivel del intestino, mejorando la salud intestinal para que entonces la enfermedad desaparezca. Así que durante años los científicos han sabido de la notable existencia de otro cerebro dentro de nuestros cuerpos, nuestro intestino. Nuestro estómago funciona de manera totalmente independiente y hace mucho más que solo la digestión. Tiene una colonia espectacular de 100.000 millones de bacterias que incluso impactan nuestras personalidades. ¿Escuchó eso? Esto es un científico, lo está hablando. Vamos a ir a la Biblia. Algunas enfermedades del cerebro, como el Parkinson, pueden provenir de la degeneración de las neuronas intestinales, las neuronas del intestino. Hermanos, estas personas no creen en Dios. Escuche esto. El hombre de ciencia acá no cree en Dios, porque lo que nos enseña en la universidad es la evolución. La evolución. Por eso las enfermedades, cuando usted se la ve en los libros de medicina, se llaman, este es el proceso evolutivo de la enfermedad. ¿Escuchó esta palabra? Y eso usted lo escucha mucho en los hospitales. Ah, no, así es que evoluciona el paciente. ¿Estamos entendiendo esto? Quiere decir que nosotros venimos del mono, de acuerdo al hombre de ciencia médica. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso, si la enfermedad evolutiva va a evolucionar ¿hasta qué? Hasta matarnos. Por eso en ciencia médica no hay salud, sino hay enfermedad tratando los síntomas para que el paciente siga enfermo hasta que muera. Porque como somos evolución, y la evolución nunca se detiene, pero cuando usted es creación, tiene solución en el Señor Jesús. Amén. Así que nuestro cerebro del intestino, ¿no? Este es otro libro, ¿no?, que habla de la mente y el intestino, la conexión que hay entre ambos. Al intestino le llaman en inglés gut, G-U-T. Así que Conexión Inteligente escribió el doctor Emerson Meyer, otro libro. Si usted quizás no lo va, pero si sabe inglés sí lo puede hacer, pero si entra a YouTube, pone ese nombre, Emerson Meyer, y va a encontrar una cantidad de videos donde él está dando clases en la universidad explicando acerca de esto y acerca de cómo tratando el intestino se puede mejorar la enfermedad mental. Yo les voy a enviar, cuando me escriban por WhatsApp,
le voy a enviar cuál es el probiótico que se usa para que el intestino produzca una sustancia que le voy a mostrar ahora. Así que, cómo la conversación oculta dentro de nuestros cuerpos afecta el estado de ánimo, nuestras elecciones y nuestra salud en general. ¿Escuchó esto? Las elecciones que hacemos tienen que ver con la comida. Este es el doctor Michael Gerson de la Universidad Columbia, que escribió ese libro, El Segundo Cerebro. Yo lo tengo todos en PDF, pero está en inglés. Si usted se anima y lo pone en su computadora, lo que usted quiera traducir, lo pone en el traductor de Google y ahí empieza a leer. O si lo quiere colocar todo también. Así que la base científica del instinto y una nueva comprensión innovadora de trastornos nerviosos del estómago y el intestino. Este es el doctor Michael Gerson. También él dice, este investigador de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos y autor del Segundo Cerebro, que es un libro de referencia en las investigaciones sobre el tema. Explica que, conocido técnicamente como el sistema nervioso entérico, el segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contienen unos 100.000 millones de neuronas. Además de las neuronas en el aparato digestivo, están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. De hecho, el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo, se encuentra en el intestino. Escucha esto ahora. 95% de la serotonina Dios la colocó acá, en el intestino, y 5% en el cerebro. 100.000 millones de neuronas en el cerebro y solo 100 millones de neuronas en el intestino. Quiere decir que 100.000 millones no pueden producir tanta serotonina sino un 5%. Y Dios le colocó al intestino la importancia, produce tú la mayor cantidad. El 95%. La serotonina. Vamos a hablar de ella, si quiere tomar foto la puede tomar. Fuera de su alcance quedan, a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene para el cuerpo, la generación de pensamiento consciente y la capacidad de decisión, afirman los investigadores. Según declara el doctor Michael Gerson, el segundo cerebro nos ayuda en los procesos mentales, la religión, la filosofía, dice, y la poesía están en manos de ese otro cerebro. Quiere decir que sí, los científicos saben que lo que nosotros tenemos en los intestinos nos ayudan a tener una buena religión o una mala religión. ¿Qué pensó Adán y Eva cuando comieron? ¿Cuántas veces al día escuchaban la voz de Dios? ¿Cuántas veces escuchaban la voz de Dios? Diario. ¿Dios se paseaba en el huerto siempre? ¿Y conversaban y los ángeles venían y hablaban con ellos? Sí. Quiere decir que Dios hablaba con Adán y Eva, pero cuando comieron le dio miedo. Y el miedo viene de los intestinos, porque esas emociones vienen del intestino. Vamos a ver ahora qué importancia tiene esa serotonina, ¿no?, en el intestino. Mire, los órganos digestivos, dice Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 133, párrafo 1, del 1908, muy lejos de las investigaciones de hoy en día. Y la gente me dice, ¿tú crees en esa vieja? Digo yo, lo que Dios le dijo a esa vieja no se lo dijo al científico, sino después de muchos años después. Mire, usted quizás está tranquilo acá. La Sociedad Médica Americana ha hecho 2 reconocimientos públicamente a Elena de White. 2 reconocimientos públicos. No lo voy a presentar hoy, pues lo tengo en la computadora principal, no le he pasado. Pues estoy haciendo un tema de eso, porque hay gente que le gusta burlarse y decir cosas, pero si hoy en día los científicos dicen, wow, esa señora, no sé qué fue lo que le pasó, pero estaba hablando la verdad. Y nosotros no queremos creer en los profetas. Y por eso la iglesia no prospera. Los órganos digestivos tienen un parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. Si usted quiere ser feliz, sus intestinos tienen que estar bien cuidados. Dios nos ha dado inteligencia para que aprendamos lo que debemos usar como alimentos. No estudiaremos como hombres y mujeres sensatos si las cosas que comemos combinarán o si producirán dificultades. Me interesa esa fecha, hermano. Miren, 1908. ¿Cuándo fue que se descubrió el segundo cerebro? 2003 fue publicado. Bien.
Bien, mire. La serotonina, que produce el intestino por un 95%, es un neurotransmisor mayormente conocido como hormona, que no solo se encarga de mantener equilibrados los niveles de nuestro estado de ánimo, sino que también cumple con lo siguiente. Funciona como transmisor regulando la intensidad de las señales que emiten otras neuronas, ¿no? Regula las funciones y movimientos gastrointestinales. Quiere decir que la serotonina que produce el intestino hace que se regulen los movimientos intestinales. ¿Y cuando hay diarrea? ¿Quién la produce? El intestino. ¿Y cuando hay constipación? ¿Quién la produce? El intestino. Las neuronas intestinales. O dice, óyeme, ¿qué pasa? Dice aquí que ayuda a la formación de coágulos sanguíneos. ¿Qué pasa si yo me corto el dedo y no hay coágulo para que cierre? Me voy a desangrar. Así que la serotonina que mi intestino produce me ayuda a coagular a tiempo. ¿Vamos bien? Estimula el centro del vómito en el cerebro, provocando náuseas en caso de ingerir algo tóxico o irritativo. Si mi serotonina está baja y yo consumo algo tóxico, me enveneno y me muero. Pero si está alta, me hace que lo vomite. ¿Le dio importancia a Dios al intestino? Amén. Regula los niveles de calcio en los huesos. ¿Es bueno para la osteoporosis? Buenísimo. Mantiene la calidad de los sueños. ¿Es bueno para dormir? Muy bueno. Y ajusta los niveles de la libido y las funciones sexuales. Pero mire, las personas que tienen bajos niveles de serotonina en su cuerpo sufren de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico con el pastor, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, letargo, cansancio, apatía, falta de energía, falta de motivación, problemas para conciliar el sueño, dificultad para obtener un sueño profundo, problemas para permanecer dormido durante la noche, comportamiento agresivo, sensibilidad e infelicidad. Hoy en día se trata con probióticos unas bacterias intestinales que son las que producen la serotonina para los pacientes que tienen depresión. Y así mismo se llama, pero en inglés se llama le llaman mood boosting, que quiere decir un impulso al sistema, ¿no?, de sentimientos, ¿no?, de nosotros. Así que este libro se lo voy a enviar, está en español, aquí abajo está mi nombre, Luis Báez. Ese libro lo escribió la Universidad de Harvard, explicando que las emociones y los problemas de digestión tienen una relación. Y Harvard hoy en día es una de las universidades que más ha estudiado el segundo cerebro, y la Columbia University de Nueva York, dos universidades muy importantes. Y ellos están trabajando hoy en día, estos psiquiatras de estas universidades, comprando heces fecales de pacientes que le entregan ellos un envase donde ellos van cuando depositen las heces fecales se lo llevan al hospital, pero ellos tienen un récord de pacientes, lo que el paciente siente, lo que piensa, todo ese tipo de cosas, y ellos están estudiando el comportamiento humano a través de las bacterias intestinales. Y esto es bastante fuerte porque en Inglaterra, si usted tiene bipolaridad, le hacen un trasplante fecal de un paciente que está sano y al tercer día se le quita la bipolaridad. Pero yo no quiero que me hagan eso, prefiero comer frutas y vegetales, que era lo que Adán tenía que comer, frutas solamente, y vegetales después del pecado. Entonces, mire, ese librito se lo voy a enviar, está en español completamente, es un lenguaje para pacientes, no un libro para médicos, es un lenguaje para el público en general. Según el doctor Ezequiel, un médico investigador del Instituto de Neurología Cognitiva de Entendimiento, INECO, declaró que las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos. Y de manera inversa se sabe que algunas patologías psiquiátricas y neurológicas tienen una mayor incidencia de trastorno del tracto digestivo que en la población normal. No ha sido dos personas que han hablado de esto, el mundo entero. Si usted llega a ver el video, yo se lo voy a enviar, si lo puede poner subtitulado en español, lo pone en el subtítulo para que lo vean. Va a encontrar instituciones a nivel del mundo de más de 15 y 20 pisos estudiando solamente los microbios intestinales. Solamente haciendo eso porque están trabajando para erradicar la enfermedad mental que viene del intestino, ¿no? Vamos a estudiar esto. Esta es una neuróloga, la doctora Natasha Kamen McBride, el síndrome de la psicología del intestino y la psicología GAPS, le llamó ella. Dice que el autismo, la dispraxia, la dislexia, que es el problema de que leo y no entiendo lo que leo,
Y la esquizofrenia, la depresión, todo eso tiene que ver con el intestino completamente. Y eso fue porque el Señor le tocó su vida, porque un hijo de ella nació con autismo y ella dijo, no, yo tengo que investigar cómo se le quita esto. Y se puso a estudiar, se puso a investigar y empezó a trabajar con su hijo. Con probióticos especiales para esto. Bien, hemos hablado mucho de ciencia, ¿sí? Pero vamos a hablar de qué dice la palabra de Dios acerca de nuestros intestinos. Porque tiene que corroborar con, ¿no? La ciencia tiene que estar de acuerdo que es Dios, y Dios dice, sí, eso lo hice yo, y lo hice de esa manera. Bien. Proverbios 23:15 al 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Quiere decir que las entrañas producirán serotonina cuando yo hablo la verdad. ¿Estamos entendiendo esto? Hijo mío, ¿qué es el corazón entonces? El corazón está acá y la mente está aquí. La mente está aquí en los intestinos. En las entrañas está la mente. Entonces, Job 15:35, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Quiere decir, Job está diciendo, es el intestino que produce el engaño. ¿Estamos bien? Quiere decir que sí, la palabra de Dios corrobora lo que se dijo. Ahora bien, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Job dice, mis entrañas se agitan. ¿Qué tenía Job? Problema con la serotonina. La tenía baja. ¿Estamos bien? Mire, hermanos. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Está hablando totalmente del Señor, que penetran en los 100 millones de neuronas del intestino. La palabra del chismoso. Entonces, Jeremías, mire qué interesante, dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dijo Dios que la iba a dar la ley en la mente. ¿Dónde está la mente de nosotros? En las neuronas intestinales. Y la gente dice, no, no tiene nada que ver lo que se come. Dice, la palabra de Dios dice que sí. Que la ley de Dios no fue dada acá. Fue colocada aquí y escrita acá. Quiere decir que sí tiene que ver la salvación con lo que comemos. Porque si desobedecemos a Dios en lo que como bebo, entonces entro en pecado. ¿O no hizo eso Adán y Eva? Que comieron lo que Dios dijo que no comieran. Y por eso estamos en este conflicto. Porque Adán le dio prioridad a lo que decía la serpiente. ¿Y sabe qué? Ahí en el internet y todo eso, en Instagram y toda esa plataforma que hay, aparece un médico que come de todo. Yo estoy esperando el día que caiga. Porque él puede burlarse de Dios, pero no va a ser por mucho tiempo. ¿Pero por qué Dios lo permite? Por los incrédulos. Porque no creemos en su palabra, deja que creamos la mentira. Y este médico dice, no, usted puede consumir chicharrón y grasa y todo, y se va a sentir bien, mire cómo yo estoy de fuerte. Yo le digo, bueno, lo que pasa contigo es que no entiendes nada de lo que hablas. Porque tiene la serotonina baja y habla muchas tonterías. Mire, Jeremías 31:33, pero la Reina Valera en 1909, dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas. Si usted busca la traducción, interesante. Y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios dio su ley en las entrañas. La concordancia Strong, vamos a ver si coincide con lo que venimos explicando. Concordancia exhaustiva de la Biblia, Strong, menciona que la palabra mente de Jeremías 31:33 dice así, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Viene con la connotación 71:30, la referencia, que quiere decir 71:30, la palabra keret, que es la parte más cercana, el centro, ¿no? Dice las entrañas, intestino, íntimo, mente, corazón.
Quiere decir que Dios dio su ley en Adán y Eva en los intestinos. De todo puedes comer, pero de esto no. Qué interesante el pecado. Entró por las entrañas. Le bajó la serotonina a Adán y Eva y tuvieron miedo porque desobedecieron a Dios. Jeremías 17:10 de Jeremías. Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dos lugares. Escudriño acá y pruebo acá. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra mente también, y la palabra que usa Jeremías, escudriñaré la mente, ¿no? Da la connotación 36:29 que dice la palabra hebrea kilia, ¿no? Riñón, ¿no? Mente, como el ser interior. Entraña, mente, pensamiento, riñón, todo eso tiene que ver. El Señor dio su ley en 100 millones de neuronas intestinales y la escribió en el corazón de nosotros. Pero como esta tiene 100 millones de neuronas y produce la sustancia que esta con 100 mil millones no produce, Dios le dio importancia a las neuronas intestinales. Dice la educación, páginas 198 y 99, y conducción del niño, páginas 378, ¿no? Del 1899. Todo lo que desordena la digestión, escuchen cómo dice el Espíritu de profecía, el Espíritu Santo. Desordenar la digestión, que crea una excitación mental anormal o que de cualquier modo enerve el organismo, perturbando el equilibrio de las facultades mentales y físicas, debilita el dominio de la mente sobre el cuerpo y tiende así hacia la intemperancia. 1899. ¿Estaba hablando la sierva de Dios de algo interesante? Por eso Dios tomó a una persona que hasta cometía errores de caligrafía, ortografía malísima, pero tomó una persona inútil, no una persona con 4 doctorados y 15 PhD en la universidad y un científico de renombre, no, tomó una inútil porque puso su palabra que científicamente nosotros hemos comprobado desde que entramos a la iglesia. Los primeros temas míos de Elena de White, que yo no conocía de esto, eran el espíritu comprobado por la ciencia, así se llamó lo primero. Yo colocaba y buscaba inmediatamente el estudio científico que hablara de eso y ahí la colocaba. Y decía, pues sí, habló Dios a través de una inútil, porque los científicos tuvieron que estudiarlo en esta época para entenderlo, pero ya lo había dicho, quiere decir que fue Dios que habló. Entonces, hermanos, Dios todo lo hace a la ley y al testimonio, completamente. Así que 1899 quiere decir, desordeno la digestión y desordeno la mente. ¿Hay un razonamiento en esto? Entonces quiere decir que la digestión tiene un orden. Y en esto quiero que presten mucha atención porque vamos a hablar del orden de la digestión, pero con fisiología también, médica. Bien. Qué hermoso intestino tenemos, ¿eh? Quiero explicar algo. Ese tubo que viene acá bajando, ese tubo que va bajando, ¿no? Llega al estómago, después esta porción del intestino delgado, que es pequeña, y después atraviesa todo esto que está acá, y luego llega y desemboca en el colon. Luego el colon sube, atraviesa el otro lado y va bajando hasta la salida. Y si usted ve que todo lo que está aquí conectado, eso son venas que recogen la sangre del intestino. Si mis bacterias intestinales están mal, lo que recoge la sangre está mal y va directamente hacia el corazón, y el corazón la bombea a todo el mundo en las arterias y llega primero ¿a quién? Al cerebro. Al cerebro llega primero todo. Lo que viene del intestino llega hasta el cerebro. Miren algo que se llama páncreas aquí. Está conectado con el intestino y les voy a explicar paso a paso, despacito esto, ¿no? Y esta es la vesícula que está conectada directamente acá también. La vesícula produce una sustancia llamada bilis. Cuando grasa entra a este lugar que viene del estómago y entra aquí, la bilis viene y empieza a trabajar sobre las grasas y la parte en pedazos pequeños. Cuando uno come proteína, la proteína cuando llega acá, el páncreas le envía una enzima llamada proteasa y parte de la proteína en pedazos tan pequeños que se pueden absorber. Y así lo hace con los carbohidratos, así lo hace con todo.
Y vamos a explicar esto poco a poco, pero esto tiene un orden de Dios. Si se desordena la digestión, crea un estado mental anormal. Vamos a explicar esto poco a poco. Entonces, quiere decir que hay un orden digestivo, ¿no? Ese es el orden. Quise señalarlo porque en un momento vamos a estudiar esto. Bien. Secreción diaria de jugos digestivos. ¿Qué cantidad de líquido producimos nosotros al día? La saliva, nosotros producimos 1000 mililitros, que es 1 litro de saliva por día. Muchos piensan que somos babosos, pero no. Mire, ¿cuánta saliva produce un bebé? No tiene dientes, ¿verdad? ¿Y qué hace entonces él? Producir mucha saliva, porque las salivas son unas enzimas para digerir lo que él no puede, porque no puede masticar. ¿Y qué se le da al bebé? Todo purecito, ¿no? Se le da líquido, puré, eso es lo que se le da, porque él no puede masticar. Así que producimos 1 litro al día solamente de saliva, con un pH de 6 a 7. La tabla del pH va del 0 al 14, el número 7 es el neutro, más de 7 es alcalino, menos de 7 es ácido. Vamos a hablar ahora de esto. El estómago, el intestino, la secreción gástrica del sistema gástrico aquí, produce 1.5 litros de ácido con un pH de 1 a 3.5. ¿Bien? Bien. Nuestro estómago produce esto. Esto es 1.5 litros. El estómago produce 1.5 litros de ácido al día. ¿Es mucho? Y todo eso lo estoy explicando para que entiendan. No se necesita tomar agua cuando se está comiendo. Ya el intestino, el estómago produce 1.5 litros. No necesitamos comer y tomar agua a la vez. Vamos a explicar esto porque Elena White dice, si desordena la digestión, quiere decir que tiene un orden, vamos a explicar el orden digestivo, entonces se desordena la mente. La secreción del páncreas, ese amarillito que yo le mostré, produce 1000 mililitros, que es 1 litro por día, con un pH de 8 a 8.3. ¿Vio cómo cambió el pH? Está alcalino, más de 7. La bilis, la vesícula, ¿recuerdan? ¿Conocen la vesícula? La bilis produce 1 litro de bilis por día con un pH de 7.8, 7,8. La secreción del intestino delgado es de 1.8 litros con un pH de 7.5 a 8. La secreción de unas glándulas que hay en el intestino, lo voy a explicar ahora qué son, produce 200 mililitros con un pH de 8 a 8.9. La secreción del intestino grueso produce 200 mililitros de 7.5 a 8. ¿Usted ve cómo cambió el pH? La saliva de 6 a 7 va a bajar, llega al estómago muy ácido, luego el páncreas apaga eso y cambia a un pH alcalino. Esta agua que yo tomo es alcalina. Y compro agua alcalina del laboratorio Sorbis en galón que tiene un pH de 9.5, ¿no? Ahora bien, en total producimos 6.7 litros de líquido en el sistema digestivo. La pregunta ahora es, ¿hay que tomar agua cuando se come? Si ya mi intestino produce 6.7, No. mucho más que esto. Quiere decir que mi intestino tiene que dejarse solo para que él haga su trabajo, ¿no? Y es importante esto. Vamos a estudiar esto. ¿Y qué es esto de las glándulas de Brunner? Miren, Dios hizo tan perfecto todo que yo me río, porque cuando estoy estudiando me río. Las glándulas de Brunner son unas glándulas que tiene el intestino, que cuando la comida pasa por ahí, si algo se quedó pegado en las paredes, no hay que poner jabón, sino que esa glándula produce el líquido y va bajando todo hacia abajo. Cuando el intestino, mire, el intestino, si usted abre un intestino y está sucio las paredes, la persona está muy mal. Pero el intestino casi siempre cuando usted lo abre no tiene nada adentro, porque ya lo que pasó, pasó y las glándulas limpiaron el intestino. Mire, en Alemania, cuando un ganadero va a comprar una vaca o un toro, le revisa 2 lugares el ganadero. Esto me dio mucha risa. Le revisa la dentadura, si está muy sucia, no lo compra. Y le revisa el rabo. Si está sucio, no lo quiere. ¿Están entendiendo esto? ¿Usted ve los animalitos cuando hacen sus necesidades? ¿No? Que no tienen que usar papel higiénico. Nosotros somos los únicos que usamos papel higiénico. Pero Dios no tenía papel higiénico para darnos.
Y Adán cuando evacuaba, abonaba la tierra, porque comía la fruta que Dios le dijo. Así usan mucho a veces la SPK de las vacas para abonar también, ¿no? Usted sabe, porque la vaca nomás come hierba. Ojalá nunca coma chicharrón, porque entonces no va a abonar la tierra, la va a contaminar. Así que Dios creó un intestino tan perfecto, que no es evolutivo, se va limpiando sola, para que no quede sucio adentro. Así que cuando una persona tiene constipación, que dura 2 días, 3 días que no va al baño, eso produce un problema aquí, en la mente, porque no tiene bacterias que producen serotonina, y entonces empieza el paciente a tener muchos malestares. Vamos al orden digestivo. Vamos a estudiar ahora. Si quiere anotarlo, puede anotar, pero vamos a repetir una cosa una y otra vez. Vamos a ver el orden digestivo que el Espíritu Santo dijo a la iglesia por medio de Elena de White. Ese orden digestivo vamos a estudiarlo, porque ella dijo que si se desordena la digestión, vamos a ver. Mientras mayor la cantidad de líquido ingerido con los alimentos, más difícil se torna la digestión, porque el líquido debe ser absorbido primeramente. Además, los líquidos diluyen los jugos gástricos y retardan así la acción digestiva. Conducción del niño, dice Consejo para la Iglesia, página 118, párrafo 3. Quiere decir que ella estaba hablando de que no se tomara líquido en las comidas. En ningún libro de medicina habla de eso. Pero vamos a estudiar, ¿no? De que nosotros no podemos interrumpir el proceso digestivo. Vamos a estudiar. Bien. La digestión se hace a través de hormonas intestinales. Esta es la regulación hormonal del intestino, de la digestión. Recuerde que tenemos el estómago acá, ¿no? Tenemos entonces la vesícula, que usted la ve conectando acá, y el páncreas que está aquí conecta también junto con la vesícula aquí, y luego el resto del intestino, ¿no? Hasta caer en el colon. Ahora bien, en este lugar se produce una hormona llamada gastrina, porque es como gástrico, ¿no? Gástrico, gastrina. La gastrina, ¿qué hace ella? Aquí en este lugar del intestino delgado, después del estómago, porque Dios le creó al estómago una válvula aquí cerrada y una válvula arriba cerrada también, para que el ácido no suba y queme, y el ácido no baje y queme. Así que Dios la reguló con unas válvulas, ¿no? Y hizo algo bien hermoso. Aquí está la colecistocinina. ¿Se la quiere aprender? En el duodeno se produce una hormona llamada colecistocinina. Es la hermana cole, el hermano cisto y la hermana cinina. ¿Ya se la aprendió? La hermana cole, el hermano cisto y la hermana cinina. Por eso se llama colecistocinina. ¿Por qué? Porque está en este lugar que le llaman colédoco, ¿no? Y produce una hormona interesante que usted la verá ahora. ¿Cómo se llama la señora? Mira la hermana cole aquí. El hermano cisto y la hermana cinina. ¿Ya? Hermanos. Si tomo agua, hablo más. Gracias. Si tomo agua, hablo más. Mire. Esa hormona, usted va a ver lo que hace, bien interesante, bien hermosa, y vamos a estudiar esto, ¿no? El orden digestivo. Esta es la secretina, es la más chismosa de todas las hormonas. La secretina es bien chismosa. Se la pasa ahí. No, sí. Hay otra hormona que se llama péptido inhibidor gástrico. La palabra péptido tiene que ver con proteínas. Y le dice que es péptido inhibidor gástrico del estómago. Usted verá qué interesante trabaja esto. Hay un orden digestivo y Dios quiere que lo guardemos. Y hay otra hormona llamada motilina. La motilina es una hormona de supervivencia. Y usted la va a ver hoy. Y vamos a estudiar la palabra de Dios con la motilina también. Bien. Vamos a la primera. Cuando llega alimento al estómago, ¿quién se secreta? Se secreta la gastrina. ¿Pero qué hace la gastrina? La gastrina lo que hace es que estimula la secreción de ácido y el crecimiento de la mucosa gástrica. Quiere decir que el primer antiácido que Dios creó, lo creó con la gastrina.
Produzco ácido, destruye todo en partículas pequeñas y luego reparo la mucosa gástrica, porque trabaja reparando el estómago. No es malo Dios, ¿eh? ¿De dónde la evolución se le iba a ocurrir eso? Mire, hermano, somos tercos a veces, ¿eh? Mire. ¿Qué hace esto entonces, no? ¿De quién hablamos ahora? Hablamos de la gastrina, ¿qué hace qué? Cuando llega comida, la gastrina dice, ¿quién fue que llegó? Destrúyelo. Lo parte en pedazos pequeños. ¿Y luego qué hace después que se va la comida al intestino delgado? El antiácido de reparar. Así que en Dios no existe sino un orden divino de la digestión para que no haya reflujo gástrico, para que no haya gastritis, para que no haya nada de esto. Hay que ordenar la digestión porque si no tenemos un estado mental anormal. Vamos a seguir. Mire, esa es grasa que va ahí, mire, ve, caminando, vino del estómago y va hasta allá. ¿Y qué pasa cuando llega grasa ahí, a ese lugar? Cuando se secreta, hay grasa, no, al llegar grasa o aceite, se secreta alguien que se llama, ¿cómo se llama? Colecistocinina. ¿Qué hace la colecistocinina? Le dice a la vesícula, llegó grasa. Y la vesícula dice, ¿qué? Y viene la vesícula, y mire lo que hace la vesícula. Envía bilis y le cae arriba la grasa y la parte en pedacitos pequeños. Eso hace la hermana cole con el hermano cisto y la hermana cinina. Trabajan juntos los tres para hacer que se produzca de la bilis cuando hay grasa ahí y la parte en pedazos pequeños para absorberla. Yo le voy a enviar un tema que recientemente lo coloqué en pequeño, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene así? Hace rato que me quería por esta parte. Sí, eso va ahora. Entonces, mire, eso es un tema que lo podemos tratar, pero tenemos que leer un poquito el Espíritu de Profecía. Cuando esto sucede de esta manera, la grasa entonces es partida en pedacitos tan pequeños para ser absorbida. El órgano más grasoso del cuerpo, ¿cuál es? El cerebro. El cerebro es el órgano que más colesterol tiene almacenado. Y sin colesterol no se puede vivir. Pero Dios creó en cada fruta, cada vegetal, cada cosa que Él creó en la naturaleza, le puso grasa. Si usted se come una manzana, te dice, ¿y dónde está la grasa? Está dentro. Dios colocó omega 3 y omega 6 en cada alimento que nos llevamos a la boca. Así que nosotros comiendo frutas y vegetales no vamos a estar exentos de tener grasa. Lo que Dios no creó fue una fábrica de hacer aceites, porque eso no es de Dios. ¿Estamos bien? Aunque la vesícula no está bien, si nosotros quitamos la vesícula, la arrancamos, no podemos quitar este conducto. Lo único que no va a haber regulación, sino que la bilis va a seguir cayendo constantemente al intestino de forma constante, sin regulación. O sea, la vesícula, la Biblia es la que se trata de la grasa, o sea, la grasa que está... La parte del vasito pequeño para absorberla, ¿no? A través de otra enzima que voy a decir ahora. Así que esa vesícula no está, ya no hay regulación de que cuando llega el cerebro, el intestino dice, oye vesícula, mándame ahí porque me llegó grasa. No, ya no hay comunicación. Es el único inconveniente. Ahora bien, la labor del estómago es con la gastrina hacer que se rompa todo en pedazos tan pequeños como un puré. ¿Para qué? Para exponerlo acá, luego al páncreas, que produce lipasa para asimilar las grasas, proteasa para asimilar las proteínas y hay otra. ¿Ah? Los carbohidratos. Amilasa para los carbohidratos, ¿no? Lipasa para las grasas y proteasa para las proteínas. Así que esta colecistocinina, después que ya no tenemos vesícula, aunque el cerebro manda, no, el intestino manda la información, no hay forma porque ya no hay vesícula. Así que lo que pasa es que cuando una persona come grasa, después que le sacan la vesícula, entonces el intestino se agita rápido para botarla porque no la puede digerir. Y casi siempre da diarrea. Y a veces pasa lo contrario. Se constipa también. Todo depende de la cantidad que llegue. Pero, miren, en la época, cuando Dios creó el maná,
y él envió el maná del cielo. Dice que el maná era como color amarillento, ¿no? Que dice que Dios lo hacía descender, que el pueblo se esparcía, los molía en molinos, los majaba en morteros y hacía tortas o panes de ellos. Y su sabor era como aceite nuevo. Cuando usted ve esa palabra aceite nuevo, quiere decir que hay aceite viejo. Porque si va a ser un adjetivo de que es nuevo, pues hay aceite viejo. El aceite viejo era después que se exprimían las olivas y se sacaba el aceite se usaba mojándolo con el pan y todo eso, muy bien, pero un aceite fresco, pero una vez que el calor de los días iba pasando, el aceite se ponía rancio. ¿Usted ha olido algún aceite rancio alguna vez? O una semilla guardada en un closet y después que la saca huele a rancio, ya ese aceite está saturado porque se calentó. Recuerde que Adán no prendía fuego, comía frutas y cereales también. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Vamos a la otra. Hay otra hormona. En presencia de ácido que viene del estómago, viene de aquí y cae acá. Recuerde que aquí que se producen todas las hormonas. Cuando el ácido sale de ahí y entra ahí, así como el aceite entró aquí, cuando es el ácido, entonces se secreta alguien que dijimos algo. Entró el ácido al intestino delgado, pero el intestino delgado es alcalino, el único que es ácido es el estómago. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa cuando entró el ácido que viene del estómago y entró acá? ¿Qué se produce la secretina, la más chismosa de todas? Llegó el hermano ácido. Ese hermano un ácido. ¿Y qué hace cuando le chismea al páncreas? El páncreas dice, bueno, mandémosles bicarbonato para neutralizar los ácidos. Quiere decir que en el momento que llega ácido aquí, el páncreas envía bicarbonato y aplaca el ácido, porque si no le hace una úlcera en el duodeno. ¿Vamos bien? Y eso no debe ser. Por eso hay que ordenar la digestión para nosotros tener un pensamiento correcto. La secretina le dice al páncreas, el páncreas produce bicarbonato y lo neutraliza. Ahora bien, ¿por qué Dios no colocó el bicarbonato acá? No sé si vamos viendo el orden. ¿Por qué Dios no lo colocó en el estómago el bicarbonato? Solo la saliva produce un poquito de bicarbonato cuando va bajando. ¿Para qué? Para que el esófago, cuando se une al estómago, no se queme con el ácido que sube. ¿Ve? Entonces, Dios creó el bicarbonato acá, pero regulado, y produce una interesante suma. Ya lo vamos a ver ahora. ¿Cuántas hormonas vemos ya? Vamos a hablar de la soda de leudar o el bicarbonato, que hay mucha controversia. Consejo sobre régimen alimenticio, página 408, párrafo 3, dice así: la soda y el polvo de hornear, ¿no? El uso de la soda de leudar o polvos de hornear en la elaboración de pan es nocivo e inútil. ¿Escuchó la palabra? Dice nocivo, hace daño y es inútil. La soda inflama el estómago. ¿Escuchó la palabra? Porque Dios no colocó bicarbonato en el estómago. Y a veces envenena todo el organismo. Eso es lo que hace el bicarbonato, que fue uno de los primeros antiácidos que yo conocí viviendo aquí en la República Dominicana. En la farmacia uno dice, oye, consígueme bicarbonato en la farmacia, un sobrecito que hacían de papel. ¿Lo recuerdan eso algunos? Bueno, yo tengo 61, yo soy modelo 61 años. Antes se compraba con 5 centavos, dame un sobrecito de bicarbonato, que mi mamá tiene unos herbores grandes. Entonces tomaban eso para aplacar, ¿no? Es nocivo e inútil la soda de leudar. ¿Qué es la soda de leudar? En inglés se conoce como baking powder, porque en inglés dice soda y baking powder, o soda de leudar, ¿no? O polvo de hornear. El uso del baking powder dice para hacer pan, hacerlo es peligroso e innecesario. Eso lo dice en inglés. Ahora bien, ¿qué dice Medline Plus, que es una enciclopedia médica, y qué dice Wikipedia acerca del bicarbonato de sodio? Efectos adversos de su consumo. Debe tomarse con precaución, ya que ingerirlo una dosis mayor a una cucharadita, escucha la palabra, mayor de una cucharadita, podría producir una ruptura gástrica, lo explota el estómago. Porque Dios no lo diseñó para que él tuviese bicarbonato, sino se lo dio al páncreas para que le echara donde está el intestino delgado, cuando viene el ácido bajando y no vaya a quemarlo, ¿no? Así que esta se produce porque la mezcla de bicarbonato con ácido clorhídrico del estómago puede
produce dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué es esto? Mire, cuando usted respira, oxígeno. Cuando hace así, dióxido de carbono. Quiere decir que su intestino se llena de carbono.